¿no es cierto? Quería jugar un poquito con estas dos imágenes. La primera es la que aparece generalmente en la página de AFIP cuando estamos por ingresar en la clave fiscal. Vemos a un contador relajado que está trabajando con un cafecito al lado, muy tranquilo, muy prolijo. Y la de abajo es como tuvimos que trabajar nosotros en este tiempo, desde marzo a la fecha. ¿Por qué? Porque tuvimos, además de la pandemia, obviamente, vino con una cataratas de normativa, esa normativa que no era clara del todo, esa normativa que empezó a enmarcar en nuestro mundo laboral, a deconstruirlo, digo yo, en el trabajo de cómo estábamos acostumbrados a liquidar y cómo tuvimos que empezar a acomodarnos de nuevo. No nos vamos a olvidar de las cuestiones de que ya en marzo empezamos con los problemas, que el sueldo de marzo venía con una tasa subsidiada anunciada por el presidente, que los bancos nunca otorgaron luego a los clientes. Esto un poco a corolario de la charla de recién, donde no siempre el malo es el Estado, ¿no es cierto? Porque acá la parte privada también se portó mal cuando tenía que subsidiar salarios y no lo entregó a nuestros clientes. Normativa que se derogaba el otro día, ahora lo vamos a repasar, situaciones problemáticas que vamos a ahondar entre el ASPO y el DISPO, y obviamente el ATP, que si me pongo a hablar no me alcanza el tiempo, ATP con problemas en la normativa, que se fue subsanando, que se fue corrigiendo, empleadores que no podían ingresar, empleados que luego se les permitió ingresar al ATP, actividades que empezaban de un día para el otro siendo corridas de la legislación, un día aparecía una cantidad de actividades permitidas, al otro día se iba puliendo, algunos que estaban aprobados y no los cobraban, otros que quedaban en proceso de análisis, los de pluriempleo que lo cobraban, que no lo cobraban, que no estaba claro, los que estaban aprobados y después aparecía con un problemita en el sistema que en la CDU aparecía con unas comillas. Bueno, todo eso hace que terminábamos más de una jornada laboral agarrados de la cabeza, con jornadas interminables, trabajando 1000 horas. Y bueno, era un poco reflejar eso el contexto. Entonces, vamos a empezar a contar qué pasó rápidamente, ¿no es cierto? Y bueno, empezó con un decreto 260 del 12 de marzo. Básicamente en este decreto lo que me habla es que empezaba a aislar personas que estuvieron con cercanía al COVID, ¿no es cierto? Ya sea casos sospechosos, los enfermos de COVID, los contactos estrechos y quienes llegaban al país habiendo transitado países en ese momento eran de riesgo, luego fueron todos. Este decreto está vigente al día de hoy y recordemos, y tiene realmente vigencia al momento, más que nada en el tema de casos sospechosos y de los aislamientos preventivos que seguramente estamos viendo que cada vez con más frecuencia nos consultan los clientes, ¿no es cierto? Entonces, después de este decreto llegó la resolución que empieza a marcar un poquito y a decir, bueno, ok, estas personas que están aisladas hay que pagarles el salario de forma íntegra. Si pueden trabajar desde su lugar de aislamiento, lo tienen que hacer, en el marco de la buena fe contractual, que es una frase que aparece en varias resoluciones. Entonces, además de la 202 viene la 207, la que nos empieza a decir, bueno, ok, nuestro marco, nuestro trabajo empieza a cambiar y a decir, bueno, vamos a tener gente que va a poder seguir trabajando, vamos a tener grupos de riesgo, vamos a tener teletrabajadores y vamos a tener gente que está cuidando a los niños. Entonces, y ahí empiezan los problemas de estas situaciones, las situaciones problemáticas que yo describo. Porque en la 207 empieza el primer problema cuando me habla. Primero me dice que hay con goce íntegro de remuneraciones, que los trabajadores mayores de 60 van a quedar licenciados, que las embarazadas van a quedar, se les suspende el deber de asistencia al lugar del trabajo, así como lo dicen. Inicialmente era por 14 días, luego con sucesivas prórrogas se fue, digamos, adecuando al aislamiento, ¿no es cierto? Entonces teníamos un grupo de trabajadores que ya también no podía volver a su lugar de trabajo. El problema que fue con los esenciales, ¿no es cierto? Más que nada con los esenciales cuando decía que se considera persona esencial a todos los trabajadores de la salud. Pero también decía que a los mayores de 60 años se podían ser considerados esencial para el adecuado funcionamiento del establecimiento. Y esa definición era a cargo del empleador. Por lo tanto, si el empleador
determinaba que una persona mayor de 60, que no tenía ningún, digamos, ningún motivo para quedarse aislado y era considerado esencial, debía volver a trabajar. Entonces, ahí tuvimos la primera situación complicada, cuando nos llegó la consulta que nos decía, bueno, pero tengo un empleado mayor de 60 que a mi entender es esencial, dadas las características del trabajo que realiza, pero no quiere venir. ¿Y por qué no quiere venir? Y porque el contexto era que se tenían que quedar en la casa. En la televisión decía que había que quedarse en la casa, que era el personal de mayor riesgo. Entonces, ¿cómo había que resolver esta situación problemática? Había que intimarlo a que se presente a trabajar, y no era lo más conveniente, no era la resolución más conveniente, y lo que podía hacer es evitarse el conflicto. ¿Cómo? Y la recomendación venía desde el punto de vista de tratar de que realice las tareas de teletrabajo, y si era inevitable que tenía que ir sí o sí al establecimiento, se podía plantear que estuviera totalmente aislado, sin contacto, para evitar el riesgo, ¿cierto? Pero lo que nunca podíamos recomendar era que lo intimara a trabajar. Obviamente esto fue teniendo prórrogas sucesivas, hubo modificaciones en las redacciones, ¿no es cierto? Pero el grupo de riesgo, sobre todo, hay una resolución del 25 de septiembre, hace poquito, que lo amplía, recomiendo verlo en el trabajo. La recomendación a aquellos que todos los que pudieran hacer teletrabajo lo hagan desde su lugar de aislamiento, y acá empieza el segundo problema, esta resolución que me habla de la inasistencia justificada al cuidado de niños. Inicialmente, con la redacción original, decía, o sea, la redacción original daba a entender que era considerada justificada la inasistencia, y omitieron incorporar la frase que decía anteriormente, donde con goce íntegro de su remuneración. Entonces aquí también se nos planteaba el segundo problema. ¿Era una inasistencia justificada o solamente, o había que pagarle el salario en forma íntegra? Y bueno, y ahí se dividió un poco las opiniones, empezó a haber doctrina al respecto, en el cual básicamente yo lo incorporo al trabajo, y es lo que decía, que este artículo no está aislado de la resolución en sí. ¿Y la resolución qué dice? Y me está diciendo que hay que enviar gente a la casa y pagarle el salario. Entonces, algunos ya opiniones empezaron a decir que había que pagar el salario, y además también creo que lo termina resolviendo el ATP a este problema, en el sentido de que cuando ya el empleador veía que iba a cobrar el ATP y que ese empleado lo iba a recibir, entonces quedaba solucionada en gran parte, o por una diferencia en cuestión, no ameritaba empezar un conflicto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, después, como decía, las sucesivas prórrogas que hizo a este colectivo de trabajadores lo incorporó en la misma condición que los mayores de 60 y los grupos de riesgo, donde hoy día no hay duda al respecto, pero sí lo hubo en su momento. Tener en cuenta que hay un decreto del 792 de hace poquito también, una semana, en el cual me habla, es el mismo decreto que nos obliga a Rosario, por ejemplo, a volver al ASPO, y que me dice que va a haber una compensación para este colectivo de trabajadores. Todavía no está claro, pues no está reglamentado, no sé si salió esta mañana, pero hasta ayer no estaba. Entonces, bueno, tener en cuenta que quienes todavía tengan empleados en algunos de sus clientes con esta característica, se prevé una solución. Es un poco la crítica, adelanto un poco la crítica del trabajo en lo que es que no se legisló para todas las situaciones comprendidas, ¿no es cierto? Entonces, después se declara el ASPO, y con el ASPO, además del personal esencial, que era la parte del personal médico, empieza actividades exceptuadas. Y esas actividades exceptuadas no solo vinieron por este decreto, este es el decreto que tenía el personal de salud, pero también llamativamente tenía la ferretería, ¿no es cierto? Que no sé por qué la ferretería estaban a la par del personal de salud, las Fuerzas Armadas, comercio de proximidad y personas que asistan a otras. Pero bueno, lo recordaremos por esa curiosa permiso que tuvieron las ferreterías para abrir en pleno aislamiento. Entonces, como decía, empieza a haber cada vez más actividades exceptuadas del ASPO que pueden continuar trabajando. No nos vamos a olvidar que había una resolución 219 que salió el 20 de marzo, que nos hizo liquidar los sueldos de una manera, y el 30 de marzo salió una no resolución, la 279, que la derogó, ya con todos los sueldos liquidados, con todo el trabajo realizado.
y que decía que más o menos se liquidaban igual como veníamos liquidando. Entonces, pero, ¿qué es lo rescatable de esta resolución? Además, que me plantea 3 artículos muy importantes que van a tener efecto en el ASPO y en el DISPO, ¿cierto? ¿Y qué es? Con respecto a la reorganización de la jornada, el artículo en sí no me diferencia ASPO de DISPO. ¿Y qué me dice? Que toda reorganización que plantee el empleador se podrá realizar dice, a efecto de garantizar la producción de la actividad declarada esencial en condiciones adecuadas de salubridad, será considerado un ejercicio razonable de las facultades del empleador. Ese ejercicio razonable entiendo que apuntaba a que estas variaciones no se consideren el ius variandi, ¿no es cierto? Porque convengamos que hubo conversión de horarios de trabajo, reconversión de lugares de trabajo, a medida que empezaron luego a cambiar de fase y pasar de ASPO a DISPO, los horarios fueron cambiando según las autorizaciones que emitía el Poder Ejecutivo de turno. Hubo reconversión de puestos de trabajo, yo cuando empezábamos a hablar de este tema decíamos, pero que en la gastronomía un mozo puede ser delivery, por ejemplo, y la realidad demostró que sí, y que el mozo no se sintió perjudicado y solicitó, se sintió que debía considerarse despedido, porque la realidad se llevó puesta en la legislación, en cierta manera. Entonces, en este caso de este artículo no aclara que es para ASPO y para DISPO, pero sí lo aclara en el artículo 5, donde habla que la necesidad de contratación de personal, mientras dure la vigencia del aislamiento social preventivo obligatorio, deberá ser considerada extraordinaria y transitoria. Atención, que en Rosario estamos en ASPO otra vez, por lo tanto este artículo estaría vigente. Yo entiendo que este artículo solo rige para ASPO y no para DISPO, pero esa es una interpretación mía. Y después llegó también otro de los problemas con respecto a las vacaciones, ¿no es cierto? Cuando empezó, básicamente para mí el legislador lo que quería decir es, bueno, no otorguen las vacaciones en ASPO, ¿cierto? Y que este tiempo de aislamiento no se considere vacaciones. El primer problema que tuvimos fue porque esto ocurrió en marzo y ya había vacaciones que habían sido, los empleados habían tomado vacaciones la primera quincena de marzo, por ejemplo, que la resolución me decía que no podía liquidar un adicional por vacaciones, entonces yo qué debía hacer, si la tomó y las gozó y ya volvió a trabajar. Y yo la liquidaba igual. Y voy a tener problemas, y bueno, trataré de defenderlo el día de mañana. Ahora, la segunda quincena, que es la que está afectada por esta prohibición. ¿Qué pasó si el empleado durante el ASPO le estaba gozando de sus vacaciones? Y si me pidió que la suspenda, había que suspenderla, ¿cierto? Y bueno, ¿y cómo vamos a hacer en el futuro? Es un interrogante. ¿Y qué vamos a hacer con las vacaciones de este año que están transcurriendo? Recordemos que este artículo se aplica al ASPO, pero después cuando empezaron las autorizaciones y empezamos, por ejemplo, en Rosario el DISPO, donde empleados empezaron a trabajar normalmente, entre comillas, ¿no? Esta nueva normalidad, es muy probable que los empleados ahora quieran tomar vacaciones en este periodo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Le vamos a decir que no podemos? No, sí, yo creo que sí se puede. Si los empleados trabajaron normalmente durante este periodo y quieren gozar de sus vacaciones, que no serán las mismas vacaciones que hubieran tenido si hubiera sido un año normal, ¿no? Pero igualmente yo creo que se pueden otorgar. ¿Cuál sería una situación problemática? La del empleado que está licenciado, mayor de 60, grupo de riesgo, embarazadas, que me puedan llegar a decir, no, yo no quiero tomarme las vacaciones. Entonces ahí es una situación conflictiva. Recordemos que el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo habla de que no se pueden acumular las vacaciones, sino que solamente hasta un tercio, siempre y cuando se pacten entre empleado y empleador. Agrego un fallo en el trabajo donde un empleado, digamos, un empleador otorgó las vacaciones en pleno ASPO, pero además el agravante del empleado que era mayor de edad. Por ende, yo entiendo que ahí es donde mayor enfoque hace el juez cuando dice que hay que volver por otra las vacaciones y reliquidar, o sea, considerarlas nulas y reliquidar el concepto vacaciones que apareció en el recibo de sueldo. Yo creo que ahí viene por ese lado. Primero, obviamente, porque estaba en ASPO, pero segundo, porque era un grupo de riesgo. Sobre la previsión de suspensiones y despidos no voy a hablar porque sé que el trabajo que viene va a hablar al respecto, entonces quiero pasar al tema de empleados accidentados
ya que la RT tuvo que hacerse cargo de incorporar esta enfermedad dentro de como una enfermedad no listada. ¿Qué quería decir esta enfermedad no listada? Que corría por cuenta del trabajador demostrar que estaba enfermo. Y esto tenía dos problemas. El primero, que se aplicaba en ASPO y no en DISPO. Y segundo, que en este momento donde está colapsada la situación, Rosario, reitero, estamos en ASPO, la RT debería cubrirnos, tenemos el problema que un empleado quiere ir a hacer el hisopado y no lo puede tener en tiempo y forma. Por lo tanto, llegan a tener el hisopado con el alta. La recomendación en este caso es denunciarlo igual. Después veremos qué salarios podemos solicitar al reintegro y qué salarios podemos o qué podemos hacer, ni hablar de un caso de muerte, ¿no es cierto? Y después otro tema que quería comentar, porque estoy flojo de tiempo, es el tema de la suspensión express, que es la de la resolución 397. Y quiero atacar directamente el problema. Aquí tenía la particularidad que el empleador tenía la facultad de suspender en una variante del 223bis unilateralmente. ¿Cómo se hacía eso? Bueno, a mí me estaba, desde el acuerdo, la resolución me decía que tenía que estar homologado. ¿Y cómo iba a estar homologado? No nos quedó claro. Entonces, nuestra recomendación, recordemos que en Santa Fe tenemos dos ministerios de trabajo, Ministerio de Nación, Ministerio de Provincia. Hay quienes iniciaron el trámite por el Ministerio de Nación, y ahí dejo la pantalla, y hay quienes lo hicieron por provincia. En Nación, en mi caso, nunca tuve una respuesta concreta que el acuerdo había sido homologado. Y en provincia, los que lo iniciaron tampoco. Hay una resolución que salió la semana pasada que dice que quedan homologados siempre y cuando se hayan presentado una nómina y un acuerdo. Una nómina de personal afectado y un acuerdo. Entonces, pero tampoco me dice dónde deben estar presentados, que yo entiendo que si es del Ministerio de Nación deberían ser presentadas a través del Ministerio de la Nación. También tengo el interrogante para los establecimientos que estuvieron cerrados y que no pudieron, esta prórroga, recordemos que se utilizaba para abril y mayo y junio y julio. ¿Y qué pasa con los jardines maternales que nunca volvieron a trabajar? Si seguían las mismas condiciones. ¿Podía haber aplicado esta suspensión para los meses siguientes? Bueno, me estoy pasando, ¿no? Te veo. Voy a las conclusiones. El ASPO generó por necesidad una normativa de urgencia, pero que no estuvo acorde a las circunstancias, sobre todo por no ser abarcativa a todas las situaciones, pero también por no haber previsto su adecuación a la nueva normalidad. Hemos mencionado en el presente los efectos del ASPO y el DISPO que generan sobre las relaciones laborales, con el agravante que dichos escenarios no son estáticos, sino que existen zonas del país que fueron alternando entre una situación y la otra. El segundo, que el Estado, yo entiendo que la ATP del Estado fue correcto. Lo mejor hubiera sido de una forma más eficiente y que la FIP hubiera sido esencial. Y por último, rescatar el esfuerzo de los profesionales en ciencia económica, los que están nucleados en la Comisión Laboral de nuestro Consejo, los de FAPSE a nivel nacional, que en plena pandemia seguir trabajando para poder lograr y acercar al profesional soluciones. Propuesta, la resumo, que el Estado nos aclare las situaciones planteadas y que haya una normativa para ASPO y para DISPO. Y a su vez, que se aproveche todo este tiempo vivido para elaborar un protocolo para futuras situaciones similares, siendo los profesionales en ciencia económica partícipes activos de ese protocolo para que nosotros podamos aprender de estos errores y que les sirvan a las generaciones futuras. Bueno, me pasé un poquito, pero tuve que ir muy rápido. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias. Bueno, ahora presentamos el segundo tema. El segundo tema, un subtema del tema primero de laboral, que va a estar a cargo de la doctora contadora pública Natalia Cabrini. El nombre del título de su trabajo es Crisis laboral, la emergencia ocupacional agravada por el coronavirus, análisis de algunas medidas temporarias que intentan conservar los puestos de trabajo, el dilema entre las normas y la realidad y el preocupante devenir de la justicia. Un comentario. Bueno, la disertación de cada uno de los expositores de 15 minutos
y vamos a tener abierto el chat para si quieren hacer las consultas, aun cuando en el cronograma se había establecido que después de los expositores y después del panelista iba a existir 15 minutos para justamente las consultas y como apertura de la disertación, digamos, de consultas y deliberaciones. Bueno, vamos a darle la palabra a Natalia Cabrini. Hola, buenos días a todos y a todas. No sé si me escuchan. Perfecto, perfecto. Bueno, yo hablo fuerte, ya les aclaro, así que los que usan auriculares les pido perdón a los que son más sensibles en los oídos. ¿Puedo compartir pantalla? ¿Me indican los chicos de técnica? Sí, a ver ahí. Natalia, buenos días. Buenos días. Tenés la opción en este momento de compartir pantalla. Bien. Antes de empezar con mi trabajo, quiero agradecerles al comité organizador, la verdad que el trabajo es mucho, así que mis felicitaciones, también a las autoridades que han aceptado el desafío de siempre ir bastante a la vanguardia, y también los abrazo a todos los empleados de consejo y colegio, que la verdad que los chicos le ponen mucho, trabajan mucho, así que hago público mi reconocimiento. Bueno, la verdad que mi trabajo, antes de empezar a contar el tiempo, en mi trabajo lo que yo pretendo es hacer un poco un análisis de dos herramientas como son la doble indemnización y la prohibición de despidos y suspensiones. Y mi idea es, como el público es muy variado y la mayoría de los colegas son todólogos, voy a tratar de dejar algunos tips como para que nos vayamos con una idea de estas herramientas y cada vez que tengamos alguna consulta, bueno, podamos por lo menos ponernos a ver el tema y analizarlo y saber que existen y en qué momento se aplican. Bueno, a partir de ahora empiezo la exposición, pongo el tiempo, me van avisando si me paso. Creo que es fundamental contextualizar. Primero, dentro de mi trabajo todo el tiempo me ronda la idea de la pregunta, ¿no? De ¿para qué pagar una doble indemnización cuando en realidad está prohibido despedir? Intento un poco darle una vuelta a mi trabajo de tratar de considerar ambas normas. Creo que lo fundamental es que tengamos en cuenta, por un lado, que la doble indemnización se dicta en un contexto de emergencia ocupacional. Sale el 13 de diciembre de 2019 en un suplemento del boletín oficial, 10:30 de la noche, una locura. El gobierno declara la emergencia ocupacional. Después, ya el 23 de diciembre, vamos a ver que surge la emergencia en otros ámbitos, en el económico, en el financiero, aún en el sanitario. Después viene, eso fue el 23 de diciembre, después viene la pandemia con el decreto 260, y ya el gobierno prorroga la emergencia sanitaria, y es ahí, en ese contexto, donde se dictan la prohibición de despidos y suspensiones. O sea, que la doble indemnización la tenemos en un ámbito de emergencia ocupacional y la prohibición de despidos y suspensiones en el ámbito de la pandemia. Pero, ¿qué quiere decir una doble indemnización? Vamos a analizar una a una. ¿Cuándo se aplica? Bueno, una doble indemnización significa que si yo despido sin justa causa, tengo que pagar el doble. ¿Pero se lo tengo que aplicar a todos los empleados? No. Se lo tengo que aplicar a aquellos empleados que hayan ingresado hasta el 13 del 12 de 2019. Es decir, que cuando yo tengo un empleado a partir del 14 de diciembre de 2019, no aplico la doble. La pregunta frecuente es, ¿sobre qué rubros liquido la doble? Muy común. Bueno, la norma, el decreto 34 lo dice claramente, dice sobre la extinción incausada, indemnización por antigüedad, indemnización sustitutiva por falta de preaviso, es decir, lo que llamamos preaviso, y la integración me despido. A la cabeza ahí me viene como diciendo, sí, pero sobre el preaviso no solemos pagar SAC, y sobre la integración me despido no solemos pagar SAC, y también hemos visto fallos que pagan SAC sobre la indemnización por antigüedad. Sobre estos rubros, ¿los duplico? Es una pregunta muy frecuente. En eso les digo que el decreto 34 no lo dice expresamente, pero tampoco el decreto, ni tampoco la ley de contrato de trabajo dice que hay que pagar SAC sobre preaviso, SAC sobre integración me despido. Son normas que vienen del uso y costumbre del derecho laboral. Si me preguntan a mí qué hago, que es lo que generalmente me preguntan, yo calculo
la doble indemnización también sobre esos rubros. O sea, sobre SAC sobre preaviso y SAC sobre integración me despido. ¿Qué rubros no van? De eso sí estamos seguros. El aguinaldo proporcional, las vacaciones no gozadas y el SAC sobre las vacaciones no gozadas. ¿Por qué sobre estos rubros no van? Porque estos rubros los liquidamos siempre, independientemente del motivo del distracto laboral. Aún si tenemos una renuncia, tenemos que liquidarle aguinaldo y vacaciones. Una pregunta también que viene muy frecuente es ¿qué pasa con aquellos rubros que la ley de contrato de trabajo los tiene excluidos? Como es el caso de los agrarios y como es el caso de las casas particulares o más conocidas como las empleadas domésticas. Bueno, les cuento, le doy mi opinión. En lo que es la ley de agrarios, no tengo dudas que aplica la doble indemnización. ¿Por qué no tengo dudas? Porque en el caso de que haya un cese de la relación laboral o lo que llamamos una extinción de la relación laboral, aplica supletoriamente el título 12 de la ley de contrato de trabajo. O sea que los agrarios van la doble. ¿Qué pasa con las domésticas? Bueno, la doméstica tiene su propio articulado de lo que es despido. Sí les recomiendo que lean la ley cuando van a despedir a una doméstica, pues es una pregunta muy frecuente y liquidan como si fuera un empleado de la ley de contrato de trabajo y tiene unas pequeñas diferencias. Ellos tienen su propio articulado en el título 10 y 11 de la ley 26.844. La verdad que el decreto 34 que habla de la doble no las excluye expresamente. Y en esto me gusta mucho citar una frase que usa la Corte, donde dice, donde la ley no extingue, nosotros no debemos extinguir. Así que yo entiendo que si no se excluyó expresamente, no deberíamos pagar la doble también a las domésticas. Otra idea que refuerza lo que digo es, recuerden que los dos últimos decretos de los bonos del gobierno, el 665, el gobierno de Macri, que fueron 5.000 pesos, el decreto 1420, el gobierno de Fernández, los 3.000 en enero, los 4.000 que aún seguimos pagando con algunos gremios, los excluyeron a ambos sectores expresamente. Yo entiendo que si el decreto 34 de la doble hubiera querido excluirlo, lo hubiera dicho expresamente. Bueno, también en el trabajo van a haber otras situaciones. ¿Qué pasa con las indemnizaciones agravadas por matrimonio, por tutela gremial, por embarazo? Bueno, hay todo un análisis donde yo cito muchos fallos que en realidad los hemos tomado casi todos los autores que han escrito sobre estos temas, los han citado fallos similares. ¿Por qué? Porque el principal antecedente que tenemos en esta cuestión es la ley 25.561, que si ustedes se acuerdan, es la ley que tuvimos en el 2002 de la doble indemnización. Sí fue una ley que tuvimos del 2002 y recién se derogó, digamos, en el 2007. Así que bueno, la verdad que yo cuando vienen mis clientes y me preguntan, Nati, ¿cuánto va a durar la doble? Hoy les digo, dura hasta el 6/12 de 2020, pero probablemente la anterior duró 5 años, así que esta no les puedo decir cuánto van a durar. Bueno, terminado esto, el tema de la doble, paso a la otra herramienta, que es la prohibición de despidos y suspensiones. Y esto es los sucesivos decretos que venimos viendo que se prorrogan cada 60 días. No sé si se dieron cuenta, tengo yo muchas consultas, me preguntan, che, ¿otra vez se prorroga? ¿Qué es lo que se prorroga? Bueno, se prorroga la prohibición. ¿Qué significa? ¿La prohibición de qué? Sería la cuestión. La prohibición de despedir sin justa causa, por causales de falta o disminución de trabajo y de fuerza mayor, y también las suspensiones, por causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo. Acá tenemos que desempolvar un poco la ley de contrato de trabajo, y en el título 10 teníamos las suspensiones. Y la verdad que estudiando, un empleado que está accidentado o que está enfermo está suspendido, pero no lo veíamos no lo usábamos, es un término que no usamos comúnmente cuando en realidad está dentro de la norma. ¿Qué significa que esté prohibido? Significa que no surte efecto. ¿Qué significa que no surte efecto? Que viene mi cliente y me dice, che, a este lo quiero despedir. No, y vos le decís, no, está prohibido. Y el cliente que dice, despedirlo igual, lo vamos a despedir igual, uno que le dice, bueno, lo más probable es que el empleado con el telegrama se vaya a un abogado, el abogado vaya a la justicia y la justicia falle en restituirlo al puesto de trabajo. ¿Qué significa restituirlo? Significa que vuelve a trabajar, significa que tiene que hacer el mismo trabajo, significa que tiene que cobrar lo mismo y que le voy a tener que pagar desde el momento en que le dije que no venga más hasta el momento que el juez me obligó a restituirlo.
Y también yo les recomiendo tratarlo bastante entre algodones, porque no va a ser cosa que cuando se levante esto y haya bronca y quiera despedirlo, se dé por alegue despido discriminatorio. Así que el tema no es tan sencillo. Pero frente a esta situación, como ven ustedes, yo tengo una pandemia donde viene mi cliente y me dice, la verdad que hay lo quiero echar por la pandemia, lo quiero echar porque no facturo, porque no vendo, etcétera, etcétera, no puedo alegar esas causas y parece como que estamos encorsetados en el asunto, pero sí abrió un poco los sucesivos decretos una ventanita al artículo 223 bis. Y la verdad que nosotros, a mí me suelen preguntar, ¿qué es el 223 bis? Bueno, yo trato de explicarlo en criollo, pero el 223 bis es pagarle a los empleados una suma de dinero no remunerativa. Y no tienen que ir a trabajar. Ah, pero esto a mí me suena, porque esto antes en algún momento lo aplicamos, sí. Efectivamente lo aplicábamos con los procedimientos preventivos de crisis, con los famosos PPC. Pero en esos procedimientos preventivos de crisis, imagínense que en un contexto de pandemia el Ministerio de Trabajo no estaba abierto y no nos íbamos a poner a presentar o a negociar un PPC porque la verdad hubiera sido imposible. En ese marco de la pandemia, la CGT y la UIA celebran un convenio marco donde se acuerda pagar el 75% de los salarios, lo que implicó una baja de costos. Si bien esto se prorrogó hasta julio, la mayoría de los acuerdos de los gremios acordaron sus propios, digamos, suspensiones del 223 bis. De hecho, hay muchos que llegan hasta diciembre. El problema que tenemos ahí, y creo que Matías lo expresó muy bien, porque en realidad es una de las propuestas que yo también tengo en mi trabajo, donde, bueno, evidentemente este tema nos va a traer más de un dolor de cabeza, porque parece flojo en todos los ámbitos. Creo que deberíamos pensar entre todos la mayor robustez del tema, porque es tan complicado y a la larga nos va a traer bastante dolores de cabeza. De hecho, hay fallos ya donde la justicia obliga a pagarlo sueldo completo y no pagarlo con la reducción del 223. Un tema. Pero ahora, bueno, ¿qué pasa? No termina nunca esto de no poder despedir o no poder suspender. Bueno, acá les tiro una inquietud que se las tiro a los disertantes y que lo charlaba con la gente, con nuestros relatores, los técnicos de nuestros trabajos. Y la ley, los sucesivos decretos que hemos tenido, el 624, el 161, lo que hace es cortar un poco con el tema de las prohibiciones y pensarlo desde empezar a liberar un poco el tema de las suspensiones y la prohibición de los despidos. Y dice que no se aplicaría para aquellas contrataciones celebradas con posterioridad al 29 del 7. Eso dice el decreto 624, que prorrogó la prohibición de despidos y las suspensiones hasta septiembre. Pero después en septiembre tuvimos otro decreto, que fue el decreto 761, donde a su vez la prorroga a la prohibición de despidos y suspensiones hasta el 25 del 11, o sea, hasta el 25 de noviembre. Bueno, ahí hay discusiones hasta cómo contamos los 60 días, así que imagínense lo que es esto, es un caos. Vamos a ver editoriales que dicen 30, otras 27, otros 26, la comisión llegamos al consenso de 25, pero más allá de eso, la pregunta que nos queda es cuál decreto es el que vale. O sea, ¿qué hacemos con la gente que está entre el 29 del 7, que ingresó entre el 29 del 7 y el 24 del 9? Mi opinión es que una persona que ingresó con posterioridad al 29 del 7 puede ser despedida o suspendida, motivo que está vigente el decreto 624. Pero les tiro la inquietud a nuestros panelistas y la tiro a todos a ver qué nos parece o qué conclusión llegamos. Bueno, resumiendo todo este tema, me gustaría que de este momento, como les decía antes, hay colegas que se dedican a todo, la mayoría de los colegas se dedican a todo, y me gustaría que se llevaran de este momento, de esta breve disertación, de pensar de que existen estas dos herramientas, de que existen en realidad estas normativas. ¿Y cómo la aplicamos? Viene un cliente y me dice, mira, sacame un número. Bien. Creo que si bien tenemos en cuenta que están vigentes, deberíamos pensar también analizar cada caso en particular, porque hay que analizar la fecha de ingreso. Les digo rápidamente, si yo quiero hoy despedir a un empleado que es anterior
o que es hasta el 13 de diciembre, hasta el 13 de diciembre de 2019, le diría a un empleado del 1 de diciembre de 2019, por ejemplo, ahí estoy ya abrochado. O sea, tengo que pagarle la doble y está prohibido despedirlo. Y también prohibido suspenderlo, salvo el 223. ¿Qué pasa si yo tomo un empleado en la pandemia? ¿No? Porque tomé un empleado el 15 de marzo, la pandemia el 20, no arranca este chico, no pudo arrancar nunca, lo quiero despedir, no puedo, bla, bla, bla. Les diría que no se paga la doble, en ese caso, pero no lo puedo, tengo prohibido despedirlo. Ahora, si yo tomo un empleado hoy, corríjame, por ahí hágame caras los colegas, si yo tomo un empleado hoy no tengo que pagar la doble, ni tampoco está prohibido ni el despido ni la suspensión. O sea que quiero un poco que se lleven esa idea. ¿Están vigentes las normas? Sí, están vigentes. La doble hasta el 6 de diciembre. La prohibición de despido y suspensiones hasta el 25 de noviembre. Pero no se aplica a todos los casos. La verdad que me gustaría volver, y creo que estoy con más o menos tiempo, me gustaría volver a pensar con lo que arranqué al principio. ¿Para qué aplico una doble? ¿Para qué me hacen pagar una doble si en realidad no puedo despedir? Suponiendo que tuviera las dos situaciones. Y creo que respuesta un poco a esta cuestión, o la luz, la viene a echar un poco el considerando el decreto 528, que es el considerando que prorroga la doble indemnización, cuando dice, me gusta siempre leerlo y leerlo a los colegas cuando me hacen las consultas, dice que hay situaciones que demuestran la necesidad de mantener la duplicación de las indemnizaciones, y habla de la extinción indirecta, habla de la aceptación por parte del trabajador de la eficacia extintiva, es decir, la aceptación por parte del empleador del dinero, de la indemnización, bien, o en aquellos casos donde se torna difícil acceder a la reinstalación, o ya sea por la clandestinidad laboral, es decir, porque el empleado estaba en negro, o por el cese de actividad, o porque el negocio cierra. Si me preguntan a mí, yo considero que la norma puede ver, en ese caso, de decir, bueno, está prohibido despedir y suspender, pero si eso ocurre indefectiblemente, el empleado debería ir con una mejor recomposición, pagándole una doble. Creo que la norma intenta decir, bueno, está todo prohibido, pero va a ocurrir, y de hecho está ocurriendo. Sí me gustaría dejarles como propuestas, pensar un poco lo que venía diciendo Matías, tenemos un desfasaje entre la normativa y la evolución de la enfermedad, es una completa confusión entre las normas que quedaron todas en el ASPO, en marzo y abril, y hoy estamos en DISPO, volvemos a ASPO, es bastante complejo, las normas no llevan el ritmo que lleva la enfermedad, creo que todo es bastante complejo también. Me gustaría que pensemos entre todos la forma de robustecer el tema de la homologación de los convenios del artículo 223 bis, que nos va a traer muchos dolores de cabeza en un futuro no muy cercano. Me gustaría que también pensemos entre todos el tema de las cuotas de las ART sobre el artículo 223 bis, grandes esfuerzos hemos hecho de nuestra comisión y de la federación para poder pagar esto, pero bueno, están llegando las deudas a todo el mundo. Y también me gustaría que pensemos qué incentivos o qué formas de contratación vamos a tener, porque ahora tenemos la realidad que tenemos gente enferma, pero también tenemos un montón de gente aislada por contacto estrecho. Entonces, la verdad que hay empresas donde es poca la nómina y realmente se complica el trabajo. Yo creo, y otra cosa, y uno de los interrogantes que también me gustaría que pensemos entre todos, es pensar la eficacia de estas normas. ¿Por qué digo la eficacia? Porque en realidad, la verdad que yo creo que en primera instancia un poco pararon los despidos, porque ustedes vieron la reacción de nuestros clientes. El 20 de marzo todo el mundo quería echar a todos querían cerrar, nadie podía abrir, nadie quería pagar ningún sueldo. Y creo que hoy en día, cuando nos sentamos con los clientes y le hacemos el número de una indemnización, generalmente paran. Eso los clientes que mejor les van. A los clientes que no les va tan bien son clientes que dicen, la verdad que si pago eso tengo que cerrar el negocio. Y muchas veces estas herramientas nos ponen en esa disyuntiva. Entonces, dentro de mi interrogante me gustaría que pensemos entre todos cuáles fueron las eficacias de esas herramientas, tanto para conservar los puestos de trabajo, en cuánto demoraron los despidos, en cuánto retrasaron la recuperación del mercado, si fueron el mismo efecto para las grandes que para las pequeñas. La verdad que hay muchos interrogantes. Mi trabajo iba a pensar
a repensar un poco estas herramientas, a ver si se nos ocurre algunas nuevas, pero también quería darle un pantallazo general a todos los colegas, básicamente a los que no hacen solamente laboral o a los que tienen que hacer algún despido o entran en esas situaciones, tienen que ponerse a estudiar el tema, como para que tengan un pantallazo o una idea. Si me voy, y ya estoy en término, creo que estoy bien con el tiempo, la verdad que el año pasado a nuestras jornadas vino, si se acuerdan, el abogado sindicalista León Piasek. Y la verdad que es un abogado muy conocido y la verdad que estaba blindado porque lo baleamos por todos lados y no le entró una sola bala. Pero bueno, ese es el ejercicio. Y él dijo que no eran necesarias las normas de promoción de empleo porque en realidad no generaban trabajo en todo el mundo, en ninguna parte del mundo, cosa que es real en las estadísticas. Yo tengo mi teoría que son inaplicables o que son fáciles para aplicar a las grandes, pero las pequeñas a veces son de imposible concreción porque básicamente la mayoría pretende que conservemos las nóminas, entonces es muy difícil predecir esas situaciones en empresas pequeñas. Y termino diciendo como una especie de verdad de perogrullo, donde también diciendo, bueno, si la economía anda bien, el trabajo también anda bien. Y yo no quisiera caer en lo mismo, pero también pienso que es difícil evaluar también en un corto plazo si son eficaces o no estas herramientas, porque en definitiva cuando la economía va a reactivar también el mercado de trabajo y probablemente estas normas caigan por su propio peso. Bueno, espero que les haya servido esta disertación. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Clarísimo. Bueno, ahora, como el cronograma nos indica, vamos a hacer un break hasta la tarde a las 15 horas. Pero antes, les recuerdo, las consultas las van a hacer por chat. Estaba previsto que cuando terminara nuestro panelista, que es el doctor Vázquez, se respondiesen a todas. Les recuerdo que me hicieron un comentario acá, que cuando aparece el break, las consultas que aparecieron en el chat se borran. Pero bueno, gracias a Paula y a Eugenia, están copiándolas y las vamos a recordar al fin de la exposición de nuestro panelista. Es decir, bueno, durante la tarde, después del panelista, que serían a las 15:45. Bueno, muchas gracias y nos vemos a la tarde. Les comentamos a todos los participantes que en este momento se envió un link, un sorteo virtual auspiciado por Sinagro. Deberán completar el formulario haciendo clic sobre la imagen. Igualmente se envió un link en copia en el texto para que puedan ingresar, completar el formulario y van a participar por un kit matero. Bolso, más latas, mate y bombilla. El sorteo se va a estar realizando el último día, el día viernes, durante el último bloque. Gracias. Nos volvemos a reencontrar a las 15 horas.